El derecho a expresarse en libertad no debe reducirse a pocos. En Corporación Radio 97.3 es una garantía que se cumple para todos. Corporación Noticias. Seguimos a través de Corporación Radio 973 y a través de radiocorporacionloja.com. 5 años de gestión. Vamos a ver qué tanto se ha podido transformar la Universidad Nacional de Loja como un centro académico, un centro de desarrollo científico y especialmente de aporte a la comunidad. Nuestro invitado es el doctor PH Nicolai Aguirre, rector de la Universidad Nacional de Loja. Bueno, estos 5 años con un presupuesto más austero, más restringido, ¿qué ha permitido a la universidad crecer y aportar? Bienvenido. Bueno, buenos días, buenas tardes ya, apreciado Oscar. Primero, agradecer la invitación y también expresar y hacer llegar un cordial saludo a toda nuestra comunidad universitaria y a la sociedad lojana que siempre está pendiente de lo que pasa y lo que se hace en la Universidad Nacional de Loja. Contestando a su pregunta, mire, efectivamente nosotros asumimos la responsabilidad de conducir la universidad y vamos a cumplir los 5 años, justamente en agosto próximo estamos cumpliendo 5 años al frente de la gestión. Y hay que decir también un poco recordar la historia. Justo asumimos la universidad luego de un proceso de 3 años de intervención por parte del Estado, en este caso por parte del Consejo de Educación Superior a la universidad, y también ese proceso que vivimos en la universidad de casi un poquito más de 3 años, dejó a la universidad con algunas limitaciones, muy compleja en el tema administrativo, financiero, en el tema académico. Entonces nuestra principal tarea fue justamente arreglar, como decimos, ¿no es cierto?, en el diario vivir, arreglar la casa, porque nos dejaron la casa desorganizada, nos dejaron la casa con los cimientos de alguna manera inestables, y eso fue la tarea principal que nos ha demorado también algún tiempito en poner en orden la casa. ¿Qué significa ello? Ya traducido en resultados. Significa, por ejemplo, que en el tema de la docencia, de la academia, que es nuestra principal función, es que justamente recibimos a la universidad con 43 carreras, de ahí 10 casi a punto de cerrarse, y ahora hemos trabajado arduamente para tener en este momento con 47 carreras de grado. Y 7.000 alumnos. También la otra cosa es de que recibimos con 7.000 alumnos y ahora la tenemos con 14.000 alumnos. Recibimos la universidad con 0 programas de maestría, ahora estamos con 31 programas ya ejecutándose en algunos campos, ¿no es cierto?, de la ciencia. He puesto un ejemplo en el tema, ¿no es cierto?, academia. Ese ha sido de alguna manera, como digo, el ordenar la casa. También hemos trabajado en institucionalizar, ¿no es cierto?, la universidad, fruto de ese proceso de intervención, de esas riñas internas que teníamos. En la universidad también se generó una inestabilidad tanto en el tema administrativo, en el tema normativo. Miren, nosotros dejamos de construir normativa que tiene que tenerse las instituciones, como por ejemplo los reglamentos de régimen académico, que son los instrumentos principales que nos permite el día a día actuar. Eso no lo teníamos, nos tocó construir reglamentos de régimen académico, nos tocó construir reglamentos para poder, digamos, manejar nuestro talento humano, y eso es lo que hemos hecho. En este momento usted puede ir, ver en la universidad y decimos, y la gente que está ahí dice, ya respiramos academia, lo que tiene que hacerse en una institución de educación superior. Cuando usted dice, señor rector, cuando usted dice académico, significa de que se terminó ese fantasma o ese paraguas que existía de carácter político partidista, que en lugar de realizar o generar ciencia, de aportes en investigación, nos hemos inmiscuido en eso, decían los estudiantes y los mismos docentes. ¿Eso se acabó? Efectivamente, justamente lo que hemos trabajado ahí arduamente, y yo le decía aquí en este medio, lo he dicho en muchos medios más, que la universidad tiene 4 funciones vitales, ¿sí? Entenderlas esas funciones, comprenderlas, analizarlas, trabajarlas, desarrollarlas y ponerse en práctica la docencia, la investigación, la vinculación y la gestión para esas 3 funciones fue clave, y eso entendimos toda la comunidad universitaria. Ahí toda la sociedad universitaria que trabaja, que articula sus tareas, entendió y caminamos por ahí. Y mire, le pongo ejemplos. En los últimos procesos electorales llegaba muchos gobiernos, movimientos, llegaban partidos a, digamos,
proponer a la universidad que trabajemos en su conjunto. Sin embargo, como nosotros seamos muy claros, digo, aquí la academia tiene que hacer academia. Entonces hemos de alguna manera, como digo, organizado también el tema de nuestras funciones y claro, no podemos nosotros asumir otras que no nos corresponde, que lamentablemente en el pasado sí lo hacían y ahí se perdía un poco esta, ¿no es cierto?, esta esencia que tiene la universidad de generar esa neutralidad, esa objetividad que tiene que tener la academia. Yo creo que eso lo vamos logrando de a poco. Entonces, pero también tenemos que pensar y ser claros porque nos van un poco de una manera a hacer controversia, es decir, también tenemos que generar política, pero política académica, que es lo que la estamos generando nosotros con un proyecto que tenemos en la universidad que se llama la transformación universitaria, que es quien a mí de una manera me soporta, ¿no es cierto?, desde el lado político académico, que es justamente el movimiento que fundamos nosotros los académicos internos entre estudiantes, mayoritariamente. En el 2018 justo estamos a punto de cumplir 5 años de consolidación del movimiento académico político de transformación universitaria el 28 de marzo, por ejemplo. Entonces, este movimiento, de alguna manera, ¿no es cierto?, que genera las líneas políticas generales que son importantes para decir hacia dónde queremos ir. Por ejemplo, nosotros con este movimiento, con el plan de gobierno que planteamos hace 5 años, decíamos tenemos que, por ejemplo, llegar a ser referente de programas de posgrado, ser referentes de investigación, ser referentes, ¿no es cierto?, de la vinculación con la sociedad, y lo vamos logrando. Le doy un dato aquí, hace un par de semanas, unas semanas atrás, en un ranking que es manejado por universidades europeas, instituciones europeas, la ranqueaba la universidad entre las 10 mejores de Ecuador. Mire, usted antes buscaba en estos rankings y no salía la UNL, ¿eh? Ahora, digamos, salió, digamos, y justamente tenemos otros colaboradores quienes están monitoreando eso. Un día me envía el tweet, me envía una información que lo había recopilado, donde nosotros combinando las 3 funciones que le había mencionado, docencia, investigación, vinculación, sí lo ubicaba a la universidad entre la 9ª específicamente del país. Entonces, mire, eso ya es un indicador externo donde nosotros estamos haciendo, como yo siempre digo, hemos hecho la tarea. La tarea está cumplida, ahora sí, ¿no es cierto?, la sociedad nos premia, la sociedad nos destaca que estamos trabajando eso. Entonces, eso es en definitiva, digamos, que la universidad entendió, nuestros colaboradores, la comunidad universitaria entendió el momento y empezamos a trabajar para que, ¿no es cierto?, se posicione la universidad en esos niveles. Bueno, hay que medir también una situación cuando se habla del ranking, porque hay limitaciones. Ustedes dependen única y exclusivamente de recursos del Estado. ¿Cuáles son los recursos de autogestión que la universidad estatal, en este caso, puede hacer? Sí, las leyes nos faculta ciertos niveles de autogestión. Y también recuerde que por ser pública, desde la Constitución, la educación superior al 3er nivel es gratuita. Entonces, nuestra obligación como universidad es justamente con los recursos escasos que nos entrega, digamos, el Estado, tenemos nosotros que solventar todas las necesidades que implica formar un médico, que implica formar un abogado, que implica formar, ¿no es cierto?, un ingeniero, que implica formar un educador. Con ello nosotros, ¿no es cierto?, el 3er nivel lo ofertamos totalmente gratuito. Pero ya la ley MIDO nos permite que estudios de 4º nivel, es decir, programas de posgrado, maestrías en el caso de las ciencias en general y especialidades en el caso de las ciencias médicas, y ahí sí nosotros podemos, ¿no es cierto?, poder cobrar lo que implica generar un programa de ese nivel. También nos permite, la ley nos permite educación continua. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos cerca de 200 eventos de educación continua para educadores. Estamos con un programa que ha dado mucho, que está muy, digamos, exitoso a nivel local, que justamente estamos formando en este momento auxiliares de enfermería. Digamos, muchos de los centros médicos necesita, digamos, este personal que esté permanentemente ahí. Y no necesariamente tiene que ser un licenciado en enfermería, sino más bien alguien que conozca en forma general estos servicios, y nosotros formamos, identificamos esa necesidad y estamos ofertando esa certificación en auxiliares de enfermería, y ha sido todo un éxito. Se llena, en 2 días se llena el cupo. Hemos ya generado, creo que vamos por la 3ª versión. Nos han pedido de otros espacios de Macará, de Catacocha, que se pueda implementar ahí. He puesto un ejemplo de lo que nosotros nos vinculamos con una necesidad institucional y ofertamos un servicio, y eso también nos sirve como autogestión de la institución. En el 2014, la Universidad Nacional recibía alrededor de $55 millones.
Cuando usted llega, le redujeron, ¿cuánto? 20, 21, 22 millones de dólares. Quiere decir que trabajaba con 34 millones. Efectivamente, sus datos son los correctos. 2014 hasta 2015 la universidad recibió esa cantidad de recursos, similar a otras universidades, yo sé decirles, como por ejemplo la Universidad de Cuenca, la Universidad de Ambato, la Universidad Técnica del Norte de Ibarra. Estábamos en el mismo ranking, o digamos nivel, tanto de estudiantes como de, ¿no es cierto?, de infraestructura, requería esos recursos. Sin embargo, pues justamente en ese periodo 14, 15, 16 se van perdiendo esos recursos y claro, llega con una herencia al 2018 con 34 millones de dólares, 21 millones de dólares menos que lo que tenía hace años atrás. Usted arrancó con pasivos. Efectivamente, sí, con muchos pasivos y sobre todo también, digamos, muchos procesos administrativos, deudas anteriores que tuvimos que sanear. Jubilaciones. Con muchos compañeros que tenían también y habían cumplido los requisitos. Eso es un derecho que también tenemos los servidores públicos, de cumplir ya con los requisitos y poder jubilar. No había habido un plan adecuado, tuvimos que adecuar esos planes. Sin embargo, eso también está organizado, digamos, en este momento ya tenemos un plan, tenemos un proceso de financiamiento y camina en ese aspecto. Y digamos, si así podemos ir conversando todo un día de esos aspectos que se ha ido de alguna manera internamente, ¿no es cierto? Eso no hemos sacado afuera, porque eso tampoco no tiene que conocerse de esa manera, sino más bien cuando nos preguntan, estamos muy, ¿no es cierto?, a la disposición de poder informar de cómo hemos arreglado la casa, también en ese sentido del tema de las jubilaciones. ¿Se va a alivianar un poco ya ese tema del peso económico, me refiero yo, para generar investigación, cuando para este año se proyecta un incremento entre 6 y 8 millones adicionales? Es un alivio porque las necesidades de la universidad son grandes. También, mire, el tema de infraestructura, que hemos avanzado, pero falta muchísimo más. Usted recuerda, cuando usted creo que sí conoce el campus universitario, es un campus ya que tiene sus años, ya está cumpliendo en algunos casos su vida útil. Mire, por ejemplo, el sistema de aguas servidas, de alcantarillado, ya tiene 60 años, va a cumplir 60 años ya, y usted en general el promedio de vida útil es entre 30, 40, máximo 50 años, digamos, ya si se lo hace de la mejor manera. Entonces estamos en un proceso, un requerimiento adicional de recursos de la institución y claro, lo que se ha conseguido, que es en base a los resultados que hemos tenido, que hemos mostrado, como es la cantidad de estudiantes, la cantidad de cupos que hemos también incrementado considerablemente, ese resultado se nos traduce en más recursos. Sin embargo, también, como digo, las necesidades empiezan a crecer y ayuda, pero generalmente todavía necesitamos mucho más recursos. Por ello nosotros estamos haciendo también autogestión, proyectos externos, golpeamos puertas también ahí con préstamos. Por ejemplo, ahora estamos con un préstamo de alrededor de 4 millones de dólares para poder generar una biblioteca que requiere la universidad con el BED. Entonces también ponemos y ejecutamos, desarrollamos proyectos que nos ayuden a mejorar esas necesidades internas. Por el lado del Estado sabemos que es muy difícil que se llegue, digamos, a cubrir el 100% de las necesidades y nos toca ser mucho más creativos en el tema de poder conseguir recursos. ¿Una universidad estatal es susceptible de obtener ayuda del exterior? Me refiero yo como en las privadas, donde las fundaciones como que se pelean por aportar. En lo estatal es diferente. Diferente, pero también es posible. Nosotros, por ejemplo, ya hemos generado ya algunos proyectos. Por ejemplo, tenemos un proyecto muy bonito e interesante que los invitamos también para que puedan conocer. Estamos trabajando en las fronteras de Macará y Huaquillas con el tema de la salud, sobre todo de la salud que tiene que ver con las poblaciones migrantes que vienen hacia esos sectores que son importantes, que son frutos de traspaso, ¿no es cierto?, de ciudadanos de Latinoamérica entre los dos países. Por ejemplo, hay una inversión importante de la Embajada de Italia con fondos de canje de deuda de alrededor de $800,000 que son no reembolsables, que nos entrega la universidad para poder ejecutar sus proyectos de vinculación que tenemos en la zona. Y así he puesto un ejemplo, pero estamos en esa línea de poder conseguir esos recursos que sí los existen. Sin embargo, hay que presentar proyectos, hay que generar, ¿no es cierto?, la evidencia que la universidad tiene, ¿no es cierto?, la capacidad para poder ejecutar los proyectos, gastar los recursos, tener una infraestructura. Eso requiere algún tiempo de preparación. Estamos con muchos equipos en la universidad preparando proyectos, golpeando puertas nacionales e internacionales para poder conseguir esos fondos. Sí, a veces se nos complica mucho por el tema interno más de la burocracia, porque tenemos muchos procesos
a veces eso también es un tema que nosotros reclamamos mucho a nivel nacional. Claro, la universidad tiene una connotación diferente, ¿no es cierto? Y a veces en el ambiente, digamos, de la normativa, nos consideran igual que un gobierno local, digamos, que por ejemplo un gobierno local tiene muy específicamente sus funciones de construir obra. Nosotros no construimos obra, construimos, digamos, capacidad, y tenemos que hacer procesos de compras públicas similares a lo que hace un municipio. Entonces no es un trato, digamos, justo que recibimos, pero así son las reglas, las leyes, y nosotros tenemos que cumplirlas. ¿Cuál ha sido la propuesta más fuerte que ha mantenido usted en la Ley Orgánica de Educación Superior dentro de las reformas que se piden en el sector universitario? Justo por ahí, el último punto que lo planteábamos, que justamente se construya. Nosotros planteamos 5 puntos grandes, importantes, que nos hemos reunido, no solamente la UNL, hemos liderado ese aspecto con una asamblea que se llama la ACC, que es la Asamblea del Sistema de Educación Superior, donde desde un mes atrás soy también parte del directorio de esa asamblea, y hemos hecho una propuesta de algunos puntos importantes. Uno de ellos es justamente el tema de compras públicas, que tiene que ser un régimen especial para los universidades. No estamos nosotros diciendo que nosotros vamos a gastar sin que nos controlen, porque ya la Contraloría nos controla cada vez, nos hace exámenes de auditoría, estamos ya con ese control, pero en este momento tenemos como 3 o 4 controles que a veces detienen la construcción. Mira, por ejemplo, nosotros necesitamos equipos, insumos que tenemos que ahorrar, y esos existen en el mundo, a nivel internacional. Nosotros importando directamente podemos ahorrarnos 4 o 5 veces el valor que llega aquí. Sin embargo, no nos permiten eso porque tenemos que seguir el proceso normal de compras públicas. He puesto ese ejemplo como que nos detiene ese tema ahí. También hemos planteado el tema, por ejemplo, de la no intervención a las universidades, porque es un tema que aquí en Loja, en universidades donde se han realizado esos procesos, no han llevado a ningún lado. O sea, no es que se han solucionado los problemas. Como digo, aquí la Universidad de Loja le intervinieron por algunos problemas, se arreglaron los problemas. El informe está si usted pregunta a los compañeros del CES, dice arreglar la universidad, pero generó 50 problemas adicionales a ellos, y generó, mire, un tema de actitud de la gente que es mucho más complejo, que es únicamente un problema administrativo que usted llega y lo soluciona, pero el tema de tener una actitud de poder solucionar problemas administrativos con procesos judiciales, eso no se arregla fácilmente. Entonces, eso hemos planteado de que se analice y que se elimine de la ley, porque hay otras formas de cómo, digamos, auditar ahí. También hemos planteado un poco como el tema de la sostenibilidad financiera en su conjunto, no solamente si necesitamos más recursos, sino más bien que permitan a las universidades tener mejores oportunidades de financiamiento, aperturando muchos más espacios, como usted lo mencionaba, poder también competir con las universidades privadas, no cobrando la educación, sino más bien generando esos recursos, pero que se piense también en la sostenibilidad. Mire, es decir, si los ponen en el mismo terreno que un gobierno autónomo descentralizado, ustedes pueden generar, como hay las empresas públicas, lo pueden hacer a través de sus canales de producción. Por ejemplo, puede ser un caso, pero también temas en el sentido de que necesitamos una mayor libertad financiera, por ejemplo. Nosotros ¿No tiene autonomía la universidad? Autonomía hay en la Constitución escrita, y eso se traduce en que nosotros tenemos que pedir para mover $1, así le digo, eso es literal. Para mover $1 nosotros tenemos que pedir el visto bueno del Ministerio de Economía. Mire por ejemplo esa cosa, ¿no? Entonces, ¿qué autonomía nosotros podemos tener cuando necesitamos todo el visto bueno? Y en ninguna parte de la Constitución, de la ley, lo dice eso. Sin embargo, eso tenemos que vivir en el día a día. Entonces, nosotros, para hacer una inversión, para poder comprar una computadora, un Infocus, tenemos que hacer un proyecto grande, que eso, bueno, lo podríamos hacer, pero tenemos que tener el visto bueno del Ministerio, cuando al final del día el Ministerio es el que administra ese recurso, diría cuánto necesita la universidad, aquí está, y ustedes tienen que planificarlo. A esos niveles nos complican muchísimo, y eso planteamos también en el tema de la sostenibilidad financiera, que se permite a las universidades, ¿no es cierto?, generar por un lado recursos y también manejarlos, esos recursos, de la manera normal, digamos, sin esa vigilancia minuciosa que hace el Ministerio, y eso complica la vida. Son algunas de las propuestas que hacíamos como en el ánimo de que la universidad camine, ¿no es cierto? También esa libertad que se habla en el gobierno, pero también esa autonomía académica que nos permita generar sus modelos internos. Mira, por ejemplo, ahora ya ha cambiado bastante, pero cuando teníamos que aprobar una carrera, nosotros como universidad teníamos que generar la pertinencia del proyecto y enviar al CES, y en el CES un equipo pequeño de compañeros, por más expertos que sean,
pero aprobaban carreras de sociales cuando de pronto eran, digamos, educativos, ya, los expertos ahí. Entonces teníamos que estar como a expensas, se demoraba el proceso 6 meses, 8 meses o un año en aprobar una carrera, cuando esa carrera ya en el año ya pasaba hasta, digamos, de pertinencia en la zona, porque eso, por ejemplo, nosotros pedimos de que esa libertad, que sean las universidades en función, ¿no es cierto?, de su dinámica y de sus necesidades, puedan crear las carreras, claro, luego inscribirlos a nivel nacional, pero no pedir permiso como para crear una carrera. Entonces, esas son las propuestas que nosotros hemos estado trabajando en la LOAS. Doctor Aguirre, me quedan dos inquietudes. La una es sobre el ingreso, el incremento de cupos para ingresar a la universidad, ¿depende de...? De algunos factores. Por ejemplo, el tema de la capacidad instalada de la universidad depende de las carreras que tengamos, depende del talento humano que tengamos, por un lado, preparado para que pueda asumir esas responsabilidades y por otro lado, tener los recursos para poder pagar una carrera. Solo pongo un promedio que yo tengo ahí calculado, es que para una carrera, para que funcione una carrera inicial, necesitamos alrededor de unos $250,000 para tener eso al año. Al año, ¿sí? Entonces esos son recursos, y esos recursos que no los existen. Entonces no podemos nosotros crear carreras, pues, digamos, por crearlas, sino más bien bajo, primero ¿Se justifica el mercado? ¿A la necesidad? Claro, primero, digamos, de que la universidad tenga las capacidades técnicas, las capacidades humanas y de recursos, y segundo, que exista, ¿no es cierto?, esa demanda de la sociedad de esa carrera. Entonces, pero ese trabajo nosotros ya lo hemos hecho, por eso le decía que nosotros tenemos 47 carreras, tenemos un poco el horizonte de llegar a las 50 para un poco analizar ahí, luego evaluarnos de unos años después. Pero nosotros hemos hecho la tarea en el sentido de con los pocos recursos que tenemos en la universidad, con la capacidad que tenemos, hemos generado las carreras necesarias, modalidades convenientes, las 3 modalidades que existen para estudiar, presencial, a distancia y en línea, y también hemos aumentado, yo diría más de un 800% nuestros cupos. Mire, recibimos la universidad 2018 con 700 cupos al año, eso podía ingresar, ahora puede ingresar 5,000 al año. Entonces un crecimiento espectacular al respecto de los cupos que hemos hecho. Entonces, y hemos llegado, digamos, a la capacidad que la universidad puede hacerlo. Es decir, hay proyección, porque si estamos hablando de la capacidad, estamos hablando ya de un 100%, significa más la capacidad en este momento, claro, eso implica, digamos, también, si vienen más recursos, nosotros podemos construir más aulas, si vienen, podemos contratar más profesores. Creo que eso le deja a usted como una expectativa futurista. Ya en agosto, cerca de 5 meses, termina su gestión. De allí para adelante, ¿cuál es la proyección que tiene usted? ¿Va a la reelección como rector? Primero, digamos, estamos bien conscientes que tenemos que cumplir, nos faltan todavía algunas tareas. Usted recuerda que... Pero ya hay pocos nosotros, meses. Pero hay que dejarlo bien hecho el trabajo, ¿no es cierto? Nosotros planteamos un plan de gobierno, ese plan de gobierno tenemos que evaluarlo, ver qué nos falta, algunos aspectos más, informar también. Yo creo que es importantísimo el tema, porque cuando nosotros, funciona lo mismo una universidad, porque somos elegidos por la comunidad universitaria, funciona más o menos similar como un municipio, como una prefectura. Cuando usted... Hay un cogobierno ahí. Primero un cogobierno, segundo, digamos, es que usted plantea un plan de gobierno, ¿cierto? Y muchas veces nosotros como sociedad no exigimos de que se muestre que se ha cumplido, ¿ya? En ese caso, mire, nosotros hemos planteado un plan de gobierno que casi estamos en un 98% de cumplimiento. Entonces, que al final del día, entonces, les decía a los compañeros haciendo un análisis interno, digo, miren, si hemos estado haciendo la lectura correcta. Mucho mejor que un alcalde. Y eso yo les llamaba un poco a la reflexión, digamos, cuando en los procesos, hay que hacer los planes de gobierno que se puedan cumplir, construirlos con mucha gente. Nosotros, mire, se construyó con 500 o más personas, donde hay muchos aportes y sobre todo ponernos en la realidad. Entonces eso decía como una reflexión que se debería hacer esos planes de gobierno. Reformulo la pregunta, ¿no descarta la reelección? Estamos en ese proceso de trabajo. Primero vamos a cumplir, digamos, con el periodo, y luego, digamos, la sociedad de la comunidad universitaria tiene la potestad ¿no es cierto?, de elegir y de ser candidatos, y nosotros estaremos prestos ahí, si es que eso lo requiere, pues si nosotros seguimos siendo útiles. Yo digo nosotros porque yo tengo tras mí un equipo grande de trabajo, no solamente soy yo, de pronto soy el vocero, hay un equipo grande de trabajo, y si es que nosotros aceptamos eso, y si es que la sociedad o la comunidad universitaria pues piensa que podemos seguir aportando, estamos aquí para asumir esos nuevos retos. Queremos agradecer la presencia del señor rector de la Universidad Nacional de Loja, el doctor Nicolai Aguirre, que estuvo aquí en los micrófonos de Radio Corporación.
El derecho a expresarse en libertad no debe reducirse a pocos. En Corporación Radio 973 es una garantía que se cumple para todos. Corporación Noticias.